Sí, sí, el punto rojo. Ahí se le queda, mira. Aquí. Del fallecimiento de nuestro escritor Francisco García Pavón, que murió hace 3 años, el 18 de marzo. Entonces, hoy lunes, mañana martes y el miércoles tendremos una serie de actos para recordar y para conmemorar un poco pues la figura de este escritor tan nuestro y tan querido de todos. Lo que pretendemos, creo que era el mejor homenaje que se le podría hacer y que se le puede seguir haciendo siempre, pues es dar a conocer su obra, el que la conozcáis, las generaciones más jóvenes, y el que vayáis pues sabiendo algo más de Tomelloso a través de nuestros artistas, como es en este caso un escritor. Os invitamos y tenemos que agradecer del Ayuntamiento pues la acogida tan buena que se ha tenido por parte de todos vosotros, con vuestra participación y con vuestro entusiasmo y sobre todo con el de vuestros profesores. Así que sin más preámbulos vamos a dar paso ya al primer colegio que hoy actúa, que es el Colegio José Antonio. Después lo hará el Colegio San José de Calasán, a continuación Santo Tomás de Aquino y por último el Colegio Embajadores. Cada uno de vosotros os vais presentando y espero que os guste, y como ha dicho nuestro compañero, el profesor de Carmelo Cortés, pues que si no queréis aplaudir, no aplaudáis, pero yo creo que lo van a merecer el aplauso, y lo que no queremos desde luego es el abucheo. Muchas gracias y dejo la palabra a vuestra compañera de José Antonio. García Pavón se ha convocado este homenaje con participación de los colegios de Tomelloso. Mis compañeros Miguel Losa, Ángel Bertosa, Martín Castellanos y Juan Navarro van a leer un cuento de García Pavón titulado Efemérides de la resurrección de Meliciano Figes Salmerón y de sus declaraciones sobre lo que viene en otro mundo. Intervienen 4 personajes. Figes Salmerón será interpretado por Ángel. El juez será Martín, el alcalde Juan Luis y el narrador Emilio. En esta historia se narra como un personaje de Tomelloso inventa su estancia en el otro mundo para librarse de su intervención en la guerra. En su narración no falta el ingenio y astucia de los hombres de Tomelloso. Y a continuación os dejo con ellos. Lo que de verdad se sabía de Figes Salmerón, alias el resucitado, hasta que concluyó la guerra, es que llamaron su quinta tardía, que lo destinaron a Madrid y de allá al frente del Guadarrama, que a los pocos días de estar en su puesto hubo un bravo bombardeo de la aviación enemiga, que causó muchas bajas, y entre ellas, como muerto no estaba él, que algunos militares, paisanos y amigos dijeron que lo habían visto en la rinda de muerte con sus propios ojos, e incluso alguno afirmaba con todo su corazón que había ayudado a darle ese peligro. Era además de todo conocido que la familia, mujer e hijos recibieron un telegrama del Estado Mayor comunicando la baja. Y desde luego lo que sabían absolutamente todos los vecinos del pueblo, incluso los más niños, era que Figes Salmerón, una semana después de su muerte, escribió a su casa avisando que no se asustasen, pero que regresaría tal día en tal tren porque había resucitado. Y como fecha repetida en la historia del pueblo, se recuerda el día y la hora de su llegada encendida en 5 casas, y el fenomenal recibimiento que se le hizo. Y muy bien merecido, porque era la primera vez que resucitaba, esa es la verdad, un hijo de Tomelloso. Al día siguiente de su apoteósica llegada, el juez municipal invitó amablemente a Figes para que se pasase por el juzgado, a contar todos los episodios de su resurrección, ya que por la novedad del caso su redacción podía resultar de interés y enseñanza para el vecindario. Figes contestó que no había inconveniente, siempre y cuando que no fueran a su situación, y lo dejaran seguir como muertos, porque si lo volvieran a hacer, tendría que regresar al frente, y él, la verdad, no había resucitado para eso. Dijo al juez que no temía, que aunque quisieran no había procedimientos civil según su forma de cárcel de evitar lo revivido, y que no tenía otra malicia con la información ilustrativa. Así se hizo ante el juez, el alcalde, el comandante militar y secretario del juzgado, que levantó el acta que a continuación copio con todos sus puntos y comas. En la ciudad de Tomelloso, a las 12 horas del día 20 de noviembre de 1938, hallándose reunidos el señor juez municipal, el comandante militar, el señor alcalde y el secretario judicial, que es transcrito predatario de la presente acta, se tomó declaración al vecino Figes Salmerón García, de 33 años de edad, casado, de profesión tornelero, sobre los episodios ocurridos en su vida y supuesta muerte, desde el día 15 de julio de 1938, fue destinado al frente de la ciudad universitaria de Madrid, hasta el día de su regreso a Tomelloso del día 18 de noviembre del mismo año 1938. A la pregunta del señor municipal. Figes Salmerón García,
¿Quieres decirnos lo que te ocurrió en el frente de la ciudad universitaria el día que allí fuiste destinado? Respondió el señor Cije Salmerón García. Sí, señor. Enviaron a la segunda sección de morteros de la brigada mixta del mando del coronel. ¿Estuviste todo el tiempo en el mismo destino? Sí, señor. ¿Interviniste en grandes acciones de guerra hasta el día de tu desaparición? No, señor. Tiroteos y pepinazos nada más. Entonces, en la única acción que interviniste fue la última. Sí, señor. Llegó una escuadrilla de bombarderos alemanes el día 22 de agosto a primera hora de la mañana. Nos estuvo dando repasos durante muy largo rato. Saltamos las trincheras y fue muy grande la montaña. ¿Fue entonces cuando te hirieron? Cuando me mataron, sí, señor. Los dos de mi sección que descansábamos a aquella hora nos echamos al campo por orden del teniente, cada cual donde pudo. Yo me tuve en una especie de reguerón con el casco hasta las orejas. Las bombas caían por todo alrededor. De pronto, una explosión muy grande a mi lado. Sentí como si mi cuerpo diera un golpe muy alto. Y ahí acabó todo lo que recuerdo de este mundo. Supongo que debió matarme la onda expansiva, ya que en mi cuerpo no encuentro la más mínima cicatriz. ¿Y entonces qué pasó? Que yo me sentía en el otro mundo. ¿Y qué viste? Mucha gente que me esperaba. ¿Qué gente? Intervino el señor alcalde. Creo que sería conveniente que primeramente nos dijese cómo es el otro mundo. ¿Qué tiempo habrá de saber qué gente hay allí? De acuerdo con el señor alcalde. Dinos cómo es el otro mundo primeramente. Es muy grande y a la vez muy chico. Quiero decir que es muy grande porque aquí están todos los que murieron, que como se sabe son muchos. Y muy chico porque con todo lo que quieres hablar siempre los tienes a mano. Pero, ¿cómo es de apariencia? ¿Qué clase de terreno domina? Monte, al menos lo que yo vi. Monte no muy espeso. ¿Con perdices, conejos y alimañas? De alimañas no sé decirle, pero conejos, perdices, liebres, codornices, ciervos y otros bichos machos y pájaros que no sé el nombre sí que hay. ¿Es que allí se come? Sí, señor, carne y huevos, carne asada y huevos cocidos, que hay siempre por todas partes. ¿Y no resulta cansado estar toda la eternidad comiendo carne asada y huevos cocidos, sobre todo los huevos? Parece que no, señor, porque el personal no se queja. ¿Se duerme y fornica y las demás necesidades del cuerpo? Sí, señor, igual. Entonces, ¿en qué se diferencia aquel mundo de este? En que no se trabaja, ni se padece, ni se teme, ni se discute, ni hay viñas, ni riquezas, ni categorías, ni preferencias. ¿Qué se hace aparte de comer, beber y las demás cosas del cuerpo? Se recibe a los que llegan, se mira este mundo y se habla, sobre todo se habla. ¿Se habla de qué? De lo que a cada uno le pasó en la vida y de lo que está pasando en este mundo, porque desde aquí se ve esto propiamente como desde un balcón. ¿Y qué dicen de nuestra guerra? Pues con perdón se ríen, porque dicen que ya estamos con la ingeniería de siempre y que no tenemos remedio. Desde allí sabe usted todo lo que de aquí parece fuego. Nos miran como los locos que no saben lo que hacen ni por qué lo hacen. Allí todo se ve claro, y se considera que esta vida es un entretenimiento muy corto, donde no se puede estar bien hasta llegar allí, que es lo bueno y duradero. Por eso allí no hay castigo para los que fueron malos, ni premio para los que fueron buenos, porque piensan que el vivir es una especie de enfermedad que no se debe tener en cuenta, que nadie es responsable de lo que hace ni de lo que dice, porque allí uno no es uno, sino un infectado por muchas cosas malas. ¿Y tuviste a Dios? No, señor, ni a Dios, ni a la Virgen, ni a los ángeles. Allí no hay nadie que mande, que es lo bueno. ¿Cada uno se va con la mujer que quiere? No, todos están casados, pero de tan suave manera que ni se aborrece a la mujer ni se apetece en otras. Ocurre allí con las mujeres como aquí con el aire. Cada uno respira el de su casa y no se va a respirar el de las otras. Además, no se tienen hijos. ¿Quieres decir que allí cada uno va a parar con la mujer que tuvo en la tierra? No, señor, aquí te casan de nuevo nada más llegar, menos a los niños, que siguen siempre niños. En cuanto a viejos, no hay, porque allí todos quedamos como de un rasero de unos 30 años. Y los niños viven solos y todo el mundo los quiere. ¿Y hay guapas y feas? Cada uno conserva el rostro y cuerpo que aquí tuvo, pero muy arreglado y agradable. Dices que te esperaba allí mucha gente. Sí, señor, toda la familia que tengo en el otro mundo, que es un montón. ¿Se vive en casas? No, señor, en grupos familiares sobre el mismo monte, que no hace frío ni calor. Sí. Digo que me esperaba mi familia, mucha que conocí, mis padres, abuelos, hermanillos y sobrinos, y otros muchos que me hicieron conocer vestidos con trajes muy antiguos, porque allí la única diferencia que hay es la del traje según la moda del tiempo en que murió cada uno, trajes que duran siempre. Y ya que me presentaron a más de 200, me acercaron a una mujer que yo conocía muy bien, que no era de mi familia y que desde luego no sabía que estuviese allí, como que había subido el día anterior, según me dijeron. Era la Emilia López, que fue novia mía mucho tiempo y que ustedes deben conocer. Enseguida me dijo mi madre que se alegraba mucho de que yo hubiese llegado tan a punto, porque así podría tomar por compañera para la eternidad a la Emilia, que toda su vida le había gustado para mí y era verdad. Mi madre siempre estuvo empeñada en que me casara con ella. Fue una verdadera tamara. Ella me llevó el noviazgo y se llevó el gran berrinche cuando la dejé y me arreglé con aquella es mi mujer. No me lo perdonó nunca. Y no porque la Emilia fuese más o menos rica o cosa parecida, sino porque a ella le gustaba y nada más. Cuando vi que en el otro mundo se
con el mismo empleo me dio mucho coraje. Quise protestar e incluso señalé hacia aquí, al pato de mi pobre viuda y mis hijos invitados que se veían llorando junto al hombro. Pero que si quieres, me puso el bracete de la amiga, que por cierto sonría muy contenta. Formaron parejo mis antepasados y los hicieron pasar entre ellos como muerte. Empezamos a vivir al uso de allí, y la verdad sea dicha, no vi mal. La niña se portaba conmigo muy bien. Me atendía lo poco que hallé que entender y la hora de hacer uso del matrimonio funcionaba como una cosa. Pero de que usted, a mí me jorobaba que mi madre se hubiese salido con la suya, como me jorobó siempre que alguien se metiera encima. Todos los días venían a vernos mis antepasados, los de ella, a contarnos cosas antiguas de su vida y de su tiempo. Y nos reíamos mucho, especialmente con un abuelísimo mío que había estado conquistando América. Nos decía las mil barrerías que hacía con los indios. Por cierto, que como yo dudase de alguna historia, sobre todo aquella de que mató a una india de cansancio por fuerza de acostarse con ella mientras él se quedó tan fresco, se enfadó un poco. Cuando llamara a la india, que por cierto era bastante anchica de caderas, certificó lo que mi abuelísimo decía y se había contando más detalles sobre la barbaridad de hombre y mujer. Tal como dice, allí en el otro mundo todos éramos iguales en todo para evitar discordias, pues quede bien claro que allí todas las cosas de esta vida pasan como de chiste o de locos. Y allá arriba donde todo el mundo cobra el verdadero sexo, equilibrio y alteza de nivel. De manera que el castigo está aquí y allí el premio, porque según esa disciplina, aquí somos unas pobres víctimas de los humores, egoísmos y desgracias. Allí la ordenada república de la verdad y el sexo. Pues como iba diciendo, a pesar de estar tan bien, sin duda porque yo había muerto de tan mala manera, sin tenerle todavía su vida, no acababa de acomodarme a la Emilia ni a aquel mundo tan bien hecho. Pensando en la tranquilidad de mi madre, al verme inquieto, me tiraba apuntada diciendo así, como que mi mujer de aquí se iba a casar o allá, apenas dejar el punto. Lo cierto y para pelear es que un día preguntaba a un cajaro si se podía volver a este mundo. Todos me dijeron que creían que sí, pero que a nadie se le había ocurrido semejante locura desde que el mundo era un mundo. Era como si el náufrago apenas salvado pidiera volver a ahogarse, el quemado a las llamas y el ahorcado a la horca, y no sé cuántas cosas más. Como yo seguía a mis 13 por ver noticia por todo aquel país que no tiene fin, que venían a verme gente de todo el mundo. Por fin pregunté que a quién había que pedirle permiso salvoconducto para regresar y me dijeron que a nadie, que bastaba con que echase a andar hacia el siguiente y en menos de 5 minutos estaría en las límites de la vida y de la muerte, de este mundo y aquel, si tal era mi voluntad. Yo dije que venía ya mismo, y no le quiere usted decir, señor juez, la de millones de gentes que se juntaron para verlo nunca visto, el primero que se volvía, y sin más ceremonia ni despedida, eché a andar hacia donde me dijeron, y en nada de tiempo me encontré otra vez en la ciudad universitaria de Madrid, saliendo de un terrarío, que según vi, era la fosa común donde nos habían enterrado a todas las víctimas de aquel famoso bombardeo. Me despisté de frente, me fui a Madrid para ser muy poco, preparar a la familia con las cartas que usted sabe. De lo demás, ya sabe usted tanto como yo. ¿Tienes algo que añadir? Si usted no pregunta, no. ¿Das tu palabra de honor de que cuanto has contado es cierto? Palabra de honor, señor juez. Pues acaba la diligencia. Se cuenta que Eugenio y los otros oidores de las declaraciones que recoge el acta querían una sola palabra fija al menor, pero sea porque la fábula les hizo cierta gracia, sea porque él figuraba ya como muerto y el revivirlo oficialmente era demasiado complicado para el juez que entonces había, o sea, lo más probable porque la guerra andaba ya con unos trechos demasiado inciertos para la causa y no había lugar ni pasión para ocuparse de jeripeques legales. Lo cierto fue que Circe Salmerón, desde entonces del resultado, se quedó en el pueblo, volvió a sus quehaceres de siempre. De todo el mundo que le preguntaba, le contaba la misma historia de otro mundo, por sus pormenores geográficos y sociales, amén de alta quería de su madre a quererlo casar con la otra. Cuando acabó la guerra, todos lo celebraron mucho por su invención para librarse y luchar contra los nacionales, pero las pasó malamente, porque hasta 1942 no consiguieron volverlo a la vida oficial, y le faltó cartilla de abastecimiento, y casi la mujer, porque un brigada gallego que cayó por allí con la fuerza de ocupación, como ella era de buen ver y tenía las ollas propias y las heredadas del esposo, la convenció de que estaba viuda y que podía casarse nueva con la regla de no mediar el cuidado en el deseo. Circe Salmerón se queda sin comer y sin hambre. Representamos al Colegio Público San José de Calasán. Mis compañeras son Rosario Martínez Morago, Irene Villalta Rubio y yo, Julián Flores Aguilar. La cosa fue que al abuelo se le presentó ocasión de comprar 11 jamones a un precio irrisorio. Muchos jamones eran para las pocas personas que entonces habitaban su casa, pero por aquello de no desperdiciar el lote y presumir de comprador, cargó con ellos. La abuela también estaba gozosa con aquellas 11 bendiciones pendientes de las vigas de aire del sobrado. Bien abrigaditos con pimentón,
arrancaban las más gritadas alabanzas a los pocos que tuvieron ocasión de asomarse a aquel paraíso jamonil. La abuela se quejaba a veces por compra tan abundante, pero con la boca chica, pues sabía para sus adentros que aquel lote cubriría un invierno de bien comer y poco gastar. Pero lo que ella decía luego, después del chasco, si eran demasiados jamones, si aquello era una tentación, si tanta abundancia ponía nervioso a cualquiera, le despertaba la codicia. Y una mañana, cuando la abuela subió a la despensa para efectuar el examen ocular que tenía por costumbre, vio con espanto que aquellas 11 bendiciones, que aquellos 11 cuerpos bien salados, que aquellas 11 glorias jamonales habían volado sin dejar corteza, tomita, hueso, tocino, el casi olor, aunque la abuela al lamentarlos llorando dijese: si aún parece que los veo, si aún les huelo aquel aliento pringoso que tenían, si parece mentira, Dios mío, que hayan podido irse. Decía luego que no se había llevado en su vida una impresión tan grande desde que encontró muerta en la cama a su suegra, precisamente el día de la boda de papá. 95 años estuvo esperando la vieja para largarse, precisamente en la fecha que se casaba su primer nieto. Con la falda recogida, llegó llorando al despacho de la fábrica. ¡Se los han llevado! ¡Ay, ladrones! ¡Me los han arrancado! Tuvo que estar un buen rato sentada en el sillón giratorio del buró, hasta concluir la oración y hacer saber a papá y al abuelo que se trataba de los jamones. A los gritos acudieron los operarios, aprendices y cuanta gente salía en la casa, y nos llegamos todos a ver los 11 vacíos que en el aire de la cámara habían dejado los 11 jamones volanderos. 11 vacíos y 11 clavos desnudos en las vigas de madera. Y mirábamos todos, menos la abuela que lloraba mirando al suelo, con la boca abierta hacia aquel jamonar que fue, esforzándonos en imaginarnos cómo dulces y pesados badajos de aquella campana bien aromada. Todavía olía a su reciente insalona vecindad. Aún estaba cuajado el ambiente del aliento de sus curados tocinos. Si aún parece, hermana Paulina, que los veo, gritó la pobre abuelilla, levantando el ojo y hasta él el pico de su delantal. Sosiégate, muchacha, sosiégate, que de menos nos hizo Dios, decía la buena Paulina. No estarían muy ahitos quienes se los llevaron. ¿Y yo? ¿Es que estaba yo ahita, que apenas rebané un poco de tocino del más endeble de los 11? ¿Es que estaba yo ahita, hermana Paulina, que todavía no había llegado al hueso del más ruin? Mientras, el abuelo husmeaba, no el vapor y aliento de los hilos, sino las posibles huellas de los ladrones. ¿La llave de la cámara la echaste de menos?, preguntó. ¿Yo qué he de echar? Si desde que los trajeron la llevaba conmigo, pegada al cuerpo como escapulario. La cerradura no ha sido forzada. Seguro que fue por la ventana, que estaba siempre abierta para el agoreo de los... ¡Ay, qué lástima! La ventana, ni ancha ni alta, sin reja, solo con mosquitera, daba mismamente sobre el tejado. Se podía saltar a placer desde las tejas más contiguas, sin escalera ni alza alguna. El abuelo empezó a palpar la alambrera, y enseguida yo que estaba desplegada, en un buen trecho del marco de la ventana, aunque los forzadores cuidaron de componerla torpemente, como si no se fuese a echar en falta los jamones antes que el desperfecto de la alambrera. Milenta cocidos que me habían salido este año con esas hermosuras, seguía la abuela, y señalaba el techo, como si permaneciesen todavía, aunque solo fuesen sombra, descompuestos o fedientes, pero de todo punto incomestibles. 11 jamones provocan al más ahito, sentenció Lillo, mirando a la abuela desde su altísima cara. No creas que no pensé yo en eso cuando compré el lote, saltó el abuelo. La carne de jamón, como la de mujer en cantidad, tienta mucho. Por ninguna mujer delgada fue la guerra de Troya, y el mejor ladrón se resiste a echarle la zarpa a un jamón solitario o a 2, remedio de pobres, pero 11 y San Antonio resiste. Por una vez en la vida, castigo ha sido, corrió la abuela. Vaya, vaya, dijo el abuelo, palpando la mentira de la alambrera. Algún transeúnte de tejados, algún jinete de caballetes vio el tesoro y franqueó la puerta. Y no es operación de un minuto el romper, entrar, descolgar y llevarse uno a uno. Que no eran granos de anís, dijo Lillo. Tú los viste. Algunos, más que de gorrino, de toro parecían, lamentó la abuela. Después de la operación, despaciosa y meditada. Emplearían la noche más de una hora, digo yo, y ahora estarán desayunándoselos. El abuelo lo meditó un poco, se rascó la patilla y rompió al fin. 11 jamones son muchos. Esto no puede quedar impune. Voy a llamar al jefe de la GMT. Se refería a Plinio, el jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso. Y sin más, bajó la escalerilla del sobrado hasta la cocina y pasó al recibidor, donde estaba el teléfono de manivela, para llamar a Manuel González, alias Plinio.
los obreros volvieron a su trabajo y alguno, dicho sea de paso y según se supo, contento del rapto de los jamones, las barnizadoras a su taller y alguna, dicho sea sin pecado, contenta por el fin de la jamonería de la abuela. Y los demás, Paulillo, la hermana Paulina, la tía Franquita, que pasaron unas días allí, y nosotros, aguardamos en el recibidor, sentados en la mecedora de rejilla, la llegada del jefe. He de confesar que yo estaba emocionadísimo y contento con todo aquello que me iba a deparar por vez primera en mi vida el ver la actuación del jefe Plinio, famoso en toda la región manchega y parte de Andalucía por sus agudezas y artes policiales. No habría pasado un cuarto de hora cuando se oyó el ruido del motor de un coche que se detenía ante la puerta principal. Esperamos unos segundos sin hablar ni casi respirar. Enseguida se oyeron 3 golpes solemnes en uno de los pesados, barrocos y forjados camadores de la gran puerta de aquella casa. El jefe, dijo Lillo con respeto, bajó a abrir el abuelo. Se oyeron los saludos y subieron los 4 escalones de mármol blanco que había desde el portal al recibidor. Venía Plinio delante, con su gorra de plato azul engarzada, sable a la izquierda y gran revólver niquelado a la derecha. Como siempre, traía su medio cigarro en la comisura del labio. Junto a él, su ayudante e incomparable compañero de aventuras, don Lotario, el veterinario. Su coche Ford, su persona y su laboratorio de legadero siempre estaban a la disposición de aquel gran artesano de oficio provincial que era Plinio. Don Lotario, pequeño, morenísimo, nariz aguileña y ojos saltones, siempre vestido de negro, andaba un poco de lado como en trance de tomar carrerilla. Se sentaron luego de los saludos de rigor y hablaron un poco del tiempo que hacía y del que iba a hacer. Y por fin el abuelo comenzó la relación del paso. Por cierto que en el discurso de esta exposición a la abuela le volvió la congoja, que ahora estaba latente o sobreentendida. Plinio escuchaba inmóvil, medio cerrados los ojos como le era hábito y curvada la boca hacia abajo. Don Lotario, sentado en el borde de la silla, seguía, inquieto con los ojos antes que con los oídos, la explicación del abuelo. Enseguida se emocionaba don Lotario con los casos de justicia y movía sus piernecillas como pronto a entrar en acción. El abuelo, según su costumbre, explicaba el caso despaciosamente, sin olvidar pormenores, haciendo expresivos movimientos con la mano. Elevaba a veces sus cejas pobladísimas, grises, sobre los aros de oro de las gafas y permanecía algunos momentos con el gesto inmóvil, suspendido, esperando el efecto de sus razones. 11 jamones como 11 estrellas, sí, señor, sonrezó la abuela. Plinio, lo más que hacía era limpiarse la ceniza del cigarro, que le caía a gusto en la carrera azul, deteniéndose morosa entre los gruesos botones dorados de su uniforme, grabados con la sigla GMT. Cuando el abuelo concluyó la exposición del caso, quedó mirando al jefe, que no se había inmutado, y luego a don Lotario, que a su vez también miraba al jefe, en espera de decisiones. Como el silencio se prolongaba, el abuelo sacó la petaca, ofreció a todos los fumadores y empezó el espacioso rito de liar, sin que se oyese otra cosa que leve crujir del papel de fumar y algún «ay señor» del abuelo. Luego, los chisqueros. Plinio, después de dar un par de chupadas profundas de pecho al pito, dijo a media voz: «Vamos a la cámara». En la camarilla otra vez, Plinio miraba desganado hacia donde iba señalando el abuelo. En esos 11 clavos estaban, que clavado se ve el ladrón en otras tantas cruces, gemía la abuela. Cuando concluyó el abuelo, Plinio hizo su primer movimiento de policía ya en acción. Empujó la alambrera y empezó a examinar los tejados con gran detenimiento. Y sin abandonar su examen, de espaldas a nosotros, iba preguntando: ¿y ese tejado? ¿De dónde es? ¿Y esa medianera? ¿Y esa aquella otra? Había sacado un cuadernillo blanducho, un lapicero de punta roma, y luego de calarse sus antiparras de plata, fue escribiendo despacio quiénes eran los vecinos por tejado proclive aquel donde se asomaba la ventana de la cámara. En el entretanto subió la providencia, muchacha anterior al sagrario, rascándose el pecho como siempre. Mucha desazón tiene esta las camellas, solía decir Lillo al verla en tal trajín. Se quedó un rato en la puerta del camarín, con la boca a medio abrir, viendo las diligencias, hasta que la abuela, entre Jesús y Jesús, le echó un reojo recriminativo. «Ama, que si pelo el pollo o qué», dijo al fin. «Déjame a mí ahora de pollo, nieto. O sí, espéralo y sea lo que Dios quiera, pero pronto». Todavía estuvo la chacha unos momentos viendo la cosa, hasta que la abuela la empujó del labio. Ahora, Plinio, ya sin gafas, miraba absorto por la ventana. Todos esperábamos su decisión. Por fin, sin volver la cabeza, preguntó: ¿anduvieron por estos tejados hace poco albañiles o encabalgadores? Yo no recuerdo, dijo el abuelo. No, Manuel, no.
añadió la abuela. Si yo los hubiese visto, habría disimulado los jamones, que no me fío yo de quien te jadea, aunque sean albañiles. Acto seguido, Plinio se rascó el cogote, metiéndose la mano bajo la gorra, y dijo al cabo de un ratillo de rasque: está bien, vamos para abajo. De nuevo en el recibidor, Plinio se apartó a un rincón con don Lotario y le habló muy secretamente unas cuantas palabras. Apenas cortó el parlamento, que recibió a las 20 al ayudante con muchísimo misterio, don Lotario, sin decir nada, rapidísimo, bajó al portal y marchó a la calle, dando un gran portazo. Plinio se sentó. Nos sentamos todos. El abuelo volvió a ofrecer la petaca. Hundió la ronda. Papeles, chisquero, llamas, silencio. ¡Ay, señor! Yo sabía muy bien que ni el abuelo ni Lillo pensaban ya en los jamones, y sí en las misteriosas palabras que el jefe dijese al veterinario, en la salida súbita de este, en la actual espera, etc. Seguro que uno de los famosos golpes maestros del jefe de la GMT iba a producirse de un momento a otro. Hasta la abuela, con poca fe en la inteligencia de los hombres, debía imaginar torpemente que con la vuelta de don Lotario retornarían uno a uno los 11 jamones famosos como niños arrepentidos de su escapada. Llegó a ser tan completo el silencio en el recibidor que cuando la abuela lo suspiraba se oía el tic-tac de los relojes de todos los que estaban allí, a pesar de tenerlos metidos en el bolsillo como es natural. Sí había pasado más de media hora cuando se oyó el motor del viejo Ford y enseguida los llametazos secos en la puerta principal. Don Lotario. Al abrir la alta puerta de la calle, el recibidor se inundaba con la transparente luz del día. Claro, vuelta a la penumbra, Plinio salió al encuentro del que llegaba y otra vez quedaron hablando en voz baja en la escalera. Quien ahora tenía la palabra, precipitadamente, era el veterinario. Plinio le escuchaba con la boca apretada, los ojos hacia el suelo, una mano en el sable y la otra en la espalda. Cuando la lubita terminó su parte, Plinio, sin cambiar de posición, quedó unos minutos pensando. Por fin, perezosamente, ahora con la mano que tuvo en el sable puesta en el mentón, entró en escena. Se cuadró en la puerta de la escalera. Todos lo mirábamos casi sin aliento. Y habló con voz enérgica pero grave. Que venga la muchacha, la Providencia. Casi antes de que Plinio acabase de pronunciar su orden, la Providencia, que estaba escuchando tras la puerta entreabierta del corredor que daba al recibidor, gritó: ¡ay! Y el abuelo, como un huracán, se lanzó hacia allá. Pero la Providencia ya escapaba por la escalera de servicio al patio. El abuelo corría ahora por el patio tras ella, que luego de trazar en su carrera una amplia curva para despistar al seguidor, salió por la portada de la fábrica. Plinio y don Lotario echaron a la carrera, escaleras abajo hacia la puerta principal, para ver de cortarle el paso a aquella mala Providencia. Cruce del recibidor. Pasa la Providencia corriendo a todo gas, con las manos en el pecho, calle de Martos arriba. Ruido del motor del Ford y soleta al fin tras la muchacha ante la expectación de los transeúntes. Pijotera, pijotera, decía la abuela, si ya me lo olía yo. A los pocos días, acabada la captura, obtenida la declaración de la Providencia, detenido su novio y no devueltos los jamones al seno camarín, el abuelo preguntó a Plinio: oye, Manuel, explícame cómo averiguaste lo de los jamones. Fue pura psicología, ¿sabes? De verdad que no sabía qué había podido pasar con los dichosos jamones. Pero cuando estábamos en la cámara y vi aparecer a la pécora de tu criada, me acordé de pronto del sinvergonzón que tiene por novio y ligué la cosa. ¿Y dónde mandaste a don Lotario? A que llevasen al novio al ayuntamiento y hiciesen unas preguntas, lo cual que el novio no estaba en el pueblo, que había marchado aquella misma mañana a vender género por los pueblos cercanos. ¿Y qué género vendéis ese gacho?, preguntó el abuelo. Él siempre pasó por corredor de vinos con muy mala fama, pero toda la vida ha vendido lo que no era suyo. Ya cuando estuvo en Madrid y en la mili, le llamaban chulcero. Luego, el abuelo nos resumió la relación de Plinio. La Providencia se chivó al choricero de los jamones. Este le propuso la desjamonación. Ella le abrió la portada y con una escalera de mano alta que le tenía preparada, él subió al tejadillo, rompió la alambrera y con ayuda providencial descendió los jamones uno a uno. En 2 sacos los trasladó a su casa y desde su casa al tren, para realizarlos pronto. Cuando volvió a los 3 días, Plinio lo esperaba en la estación. Naturalmente venía sin los jamones y sin dinero. Cuando le propusieron pagar, dijo que de eso nada y que prefería la cárcel. Allí se encontró con su Providencia, que según Plinio le dijo todo lo que se puede decir a un hombre y algo más, pero que el choricero la oyó como el que oye llover. Mandaron a ambos una prisión a la cárcel del partido en Alcázar de San Juan. Y como decía la abuela con muchísima razón, menudo pleito nos ha resuelto el tal Plinio, que ella no comía con las prisiones de nadie, que eso de que la autoridad castigue al delincuente está bien,
pero que no beneficie, o al menos repare al perjudicado, es señal de que la justicia es mala, como hecha por hombres que no ven más allá de sus narices. Como encima de la descamolación sin remedio, el abuelo, rumboso, invitó a Plinio, a don Lotario y a Lillo a una merienda para celebrar el éxito político de aquellos, la abuela se negó a servir la tal merienda, que después de cuernos, penitencia, y hubo de hacerlo la tía Frasquita, mientras la abuela, desde el mirador del gabinete, el lloro, hacía todos los comentarios apuntados, y otros más estrictos y contundentes que callan.